En la vastedad de Colombia, donde el verde no es un color sino un idioma antiguo que susurra en hojas, neblinas y raíces, la vida se ramifica en formas que parecen salidas del sueño de un dios diminuto. Desde las cumbres nevadas de la sierra hasta la espesura húmeda del Amazonas, pasando por los páramos bordados de frailejones y los ríos que se deslizan como serpientes de cristal por el Chocó, la naturaleza no solo canta con jaguares, ranas o aves. También murmura con alas de escamas, patas invisibles y destellos que laten entre sombras. Allí, entre lo imperceptible, florece un reino tan antiguo como la selva misma, tan delicado como el ala de una mariposa, el de los insectos. Este documental no busca mostrar lo que todos ven, sino lo que casi nadie nota. Aquí, entre cortezas húmedas y hojas como vitrales, habitan joyas vivientes. Insectos que deslumbran no solo por su belleza sino por su papel silencioso en el equilibrio del planeta. Mariposas que desafían a la física, escarabajos que parecen esculpidos en jade, libélulas que danzan como fuego líquido. Esta es la historia de 9 protagonistas diminutos que, sin ser vistos, sostienen la vida que admiramos. Porque entender la biodiversidad no es solo mirar hacia lo grandioso, sino aprender a amar lo invisible. Si este viaje toca tu curiosidad, si alguna vez te has detenido a observar una hoja en movimiento o un brillo inesperado entre las sombras, este canal es tu hogar. Suscríbete a Bichólogo, comenta, comparte, y únete a una comunidad que mira el mundo desde abajo, desde lo pequeño, desde donde empieza la vida. Hoy abrimos nuestras alas para volar bajo, muy bajo, y descubrir que la verdadera maravilla del planeta cabe en el borde de una flor. El amanecer en el Amazonas colombiano no comienza con el canto de los pájaros, sino con la luz. Un sol tímido penetra la bóveda selvática como un dios indeciso, dejando caer haces dorados sobre un mundo que aún huele a lluvia. Entre esa penumbra sagrada, algo vibra en silencio. No es una flor, ni un colibrí, ni un reflejo, es un ala. Y luego otra. Un par de alas que cortan el aire como espejos líquidos. Así aparece, como un pensamiento fugaz entre los árboles, la mariposa morfo azul. Una joya viviente que no necesita cantar para ser la protagonista del escenario más exuberante del planeta. Su color no es pigmento, es ilusión. Un azul tan irreal que no proviene de tinta ni sangre, sino del arte secreto de la física. Escamas microscópicas que manipulan la luz como cristales místicos. Cuando vuela, el bosque entero parece latir con cada aleteo. Hay quienes dicen que verla es recibir un mensaje, una señal de que la selva aún respira. En las culturas indígenas, se le considera el alma de los árboles. Porque no camina ni caza ni ruge, pero encarna el espíritu invisible de la selva. Bello, frágil, esencial. La morfo no es un espectáculo constante. Como todo lo precioso, se muestra y se esconde. Se alimenta de savia fermentada, de frutas podridas, de néctares dulces que otros insectos ignoran.
Su vuelo es errático, como si danzara borracha de luz. No huye del peligro con rapidez. Lo confunde, lo deslumbra. Su parte inferior, de un marrón críptico con ojos falsos, le permite desaparecer en segundos cuando cierra las alas. Es dualidad pura, resplandor y sombra, anuncio y desaparición. Pero no está sola en su danza. Su existencia está ligada a las lianas, a los hongos, a los suelos húmedos donde nace el alimento de sus larvas. Cada ciclo vital depende del equilibrio de ese rincón húmedo del planeta. Si un árbol muere, tal vez muera una generación entera de morpós. Si una flor deja de florecer por el cambio del clima, otra belleza más se apaga sin testigos. Ella no emite un solo sonido, pero grita con su desaparición. Como oruga, fue apenas una línea temblorosa en una hoja. Una pequeña glotona de cuerpo rojizo, protegida por finos vellos que parecían advertir: no me toques. Su transformación fue un poema escondido en una crisálida color hoja, donde el tiempo, como un escultor ciego, fue tallando alas de vidrio y viento. Su metamorfosis es la más pura metáfora de la selva. Lo que parece inerte, contiene el futuro. Un dato asombroso es que su vuelo no es solo para desplazarse, sino para comunicarse. Los machos marcan territorio con su color y persiguen a las hembras en coreografías que han sido comparadas por los científicos con danzas rituales. El bosque, al verlas girar en espiral, asiste en silencio a una ceremonia que ocurre desde hace millones de años. Y cada individuo, con apenas semanas de vida, actúa como un actor antiguo de una obra que nunca repite función. En algunas comunidades amazónicas, las alas caídas de las morpós son recogidas no como trofeos, sino como amuletos. Son símbolo de esperanza, de respeto por lo efímero. Un anciano ticuna nos contó que, si sueñas con un amorfo volando sobre tu cabeza, es porque el bosque quiere decirte algo que tu corazón aún no entiende. Son mensajeras, no solo entre flores, sino entre mundos. Y así, cuando el día avanza y la mariposa desaparece en la bruma como una palabra olvidada, algo queda flotando en el aire. Una nostalgia azul, un reflejo del alma del Amazonas. Pero cuando el sol comienza a caer y los rayos se tornan ámbar, otra criatura se prepara para entrar en escena. Desde las estribaciones de la Sierra Nevada, emerge un brillo metálico entre las piedras. Un escarabajo que porta en su caparazón los secretos de la montaña. Él será nuestro próximo encuentro, nuestra siguiente joya en este collar de maravillas invisibles. En la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el sol toca la tierra con devoción y los glaciares murmuran secretos a los cóndores, el tiempo se vuelve más lento. Allí, entre líquenes milenarios y helechos que desafían la gravedad, las piedras parecen respirar, cubiertas de musgo y silencio. Y sobre una de esas rocas, cuando el alba besa las laderas, un brillo rompe la monotonía mineral. No es oro ni cristal. Es un ser diminuto, pero majestuoso. El escarabajo joya, un guerrero de la luz vestido con armadura de arcoíris. Su caparazón es un milagro óptico.
Cada segmento refleja tonos que cambian con el ángulo de la mirada. Verde esmeralda, oro fundido, zafiro líquido. Pero su brillo no es adorno. Es escudo, mensaje, misterio. Se mueve con lentitud casi ceremonial, como si supiera que cada paso es observado por los dioses de la montaña. Su forma compacta y aerodinámica es resultado de miles de años de adaptación al terreno rocoso, a la altitud, al frío que se cuela entre las hojas. Este escarabajo no es solo un reflejo ambulante, es un ingeniero del bosque. Al igual que otros coleópteros de su familia, se alimenta de madera muerta, acelerando el proceso de descomposición. Donde él camina, la vida se recicla. Es, en esencia, una chispa que transforma lo muerto en alimento, lo antiguo en semilla. Sin su trabajo, los nutrientes no regresarían al suelo, y el renacer de las plantas sería más lento, más triste. Lo fascinante es que este escarabajo no vive en soledad. Su vida se entreteje con líquenes, hongos y raíces profundas. Hay bromelias que florecen con más fuerza en los rincones donde él ha trabajado. Hay aves que siguen sus rastros para encontrar larvas escondidas entre la corteza. En la compleja red del páramo y el bosque montano, su papel es silencioso pero vital. Un solo ejemplar puede mover más materia orgánica en una semana que el viento en un mes. A nivel científico, su estructura ha inspirado incluso a ingenieros. Las microescamas de su caparazón poseen propiedades de difracción únicas, resistentes al desgaste y a la oxidación. Universidades del mundo han estudiado su piel para desarrollar materiales reflectantes, fibras ópticas y pinturas ecológicas. Así, lo que parece un simple insecto de montaña se convierte en puente entre naturaleza y tecnología, entre ancestralidad y futuro. Un día, durante una expedición con los aruacos, una niña de cabello negro como la obsidiana extendió la mano para mostrar lo que creía era una piedra mágica. Era él, el escarabajo joya, inmóvil pero no muerto. Al sentir el calor de su palma, desplegó sus alas ocultas y voló como un suspiro metálico hacia las alturas. El silencio que dejó fue más profundo que cualquier canto. Aquel instante, la niñez, la montaña y el insecto, era la vida misma tocando su propio corazón. En las leyendas de los pueblos indígenas de la sierra, se dice que los escarabajos joya son los custodios del equilibrio. Que, si desaparecen, el sol se olvidaría de regresar por las mañanas. Es una metáfora, pero también una advertencia. Las especies como él dependen de microclimas precisos, de humedad, de sombra, de equilibrio. Un incendio, una tala, un cambio de temperatura, y su luz podría extinguirse sin testigos. Y cuando el crepúsculo se desliza por las pendientes nevadas, su brillo desaparece entre los líquenes como una promesa aún no cumplida. Pero en los valles más bajos, donde la humedad es una niebla que nunca duerme, otra criatura se prepara para surgir. Viene del Chocó, donde la selva es sinfonía y espejo, y sus alas se encienden como brasas flotantes. Es la libélula rubí. Y ella, con su vuelo tembloroso,
será nuestra próxima musa en este viaje de luces minúsculas. El cielo del Chocó no se abre, se deshace. Caen gotas gruesas como semillas, lavando la selva con una devoción que roza lo espiritual. Todo gotea, todo canta. Bajo la bóveda líquida del bosque, los ríos serpentean como arterias abiertas, y los árboles se visten de musgo hasta las raíces. Allí, cuando la lluvia da una tregua breve y los rayos del sol se filtran como cuchillos de ámbar, algo rojo corta el aire como un pensamiento veloz. No es fuego ni flor, es la libélula rubí, un relámpago vivo con alas de cristal. No hay criatura más efímera ni más exacta. Sus alas, casi invisibles, vibran con tal velocidad que pareciera que su cuerpo no volara, sino que flotara suspendido entre dimensiones. Pero es su color lo que la convierte en un suspiro inolvidable. Un rojo profundo, casi escarlata, como si su sangre se hubiera derramado por fuera de su cuerpo. La luz la atraviesa y la magnifica, como si cada célula supiera que está hecha para ser vista apenas unos segundos, y quedar grabada para siempre. Su vuelo es danza y cacería. Se desplaza en línea recta para luego cambiar de dirección con una agilidad imposible. Caza al vuelo, zancudos, pequeños dípteros, y hasta mariposas diminutas caen ante su emboscada aérea. Pero a diferencia del depredador que acecha, ella parece celebrar cada movimiento. Se mueve como si cada instante fuera único, como si supiera que su tiempo es corto y debe hacerlo valer. Vive apenas unas semanas como adulta, pero en ese breve lapso, reina sobre los cielos de la selva. Su ciclo comienza en el agua, donde nace como una ninfa. Allí, en el barro, en las raíces sumergidas, crece durante meses, incluso años, como una criatura acorazada. Caza bajo el agua, respira con branquias internas, es una sombra que espera. Y luego, cuando el llamado interno es ineludible, emerge al mundo aéreo y se transforma en algo completamente distinto. Un ser de aire y luz. La metamorfosis de la libélula rubí es una transfiguración silenciosa, digna de los mitos que aún se cuentan junto al fogón. Su presencia es un termómetro de la salud de los ecosistemas hídricos. Donde ella vuela, el agua está viva. Donde su reflejo roza la superficie, la pureza aún resiste. Científicamente, es bioindicadora. Si la libélula rubí desaparece, algo profundo ha comenzado a fallar. Por eso, verla no es solo un acto de belleza, es una confirmación de que, al menos por ahora, la vida aún canta. Pero no todo es armonía. Las represas, la deforestación y la contaminación del agua están reduciendo su territorio. Cada vez son más los tramos de río donde no se ve su danza roja. Y sin ella, el aire parece más pesado, más callado. Lo que antes era un símbolo de eternidad fugaz, se convierte en un recuerdo apenas sostenido por el eco de la memoria. Cada pérdida es una grieta en el espejo de la selva. Una tarde, en una comunidad afrodescendiente cercana a Nuquí,
Un niño corrió detrás de una libélula rubí hasta tropezar en la orilla del río. Cayó de rodillas, pero no lloró. Se quedó allí, mirándola flotar sobre su cabeza como si fuera una estrella baja. Ella me cuida del dengue, dijo, refiriéndose a cómo estos insectos regulan las poblaciones de mosquitos. En su inocencia, había captado la verdad que muchos adultos olvidan, que la belleza no es lujo, es defensa, es equilibrio. Cuando el sol cae y las sombras comienzan a deslizarse sobre las corrientes, la libélula se despide sin hacerlo. Simplemente desaparece, como si hubiera sido un sueño del bosque. Pero no todo queda en el aire. En las ramas cercanas, una vibración aguda se hace presente. Un sonido dorado, casi metálico, se repite como una clave. Es la voz de la próxima criatura que encenderá la noche con su música ancestral. La cigarra dorada del Valle del Cauca, guardiana sonora de la memoria vegetal. El Valle del Cauca despierta con una luz suave, como si el cielo aprendiera a respirar con lentitud. Las colinas verdes se pliegan en suaves ondas que imitan la música, y los cultivos de caña, extensos como un mar vegetal, crujen levemente con la brisa. En los bosques relictos que aún sobreviven en las laderas húmedas, donde la niebla abraza la tierra como una madre a su hijo, comienza a escucharse un zumbido antiguo, metálico, persistente. Es el primer canto del día, no de ave ni de rana, sino de algo más profundo, la cigarra dorada, un instrumento viviente del bosque. Antes de verla, se la escucha. Su canción nace como un hilo de sonido, una vibración que atraviesa las hojas, se desliza por los tallos y retumba en el pecho como un eco de los siglos. No hay una sola nota, hay un repertorio, pulsos largos, llamados cortos, cadencias rítmicas que anuncian el calor del día, la proximidad de la lluvia o el despertar de una nueva generación. Y en lo alto del árbol, como un pequeño sol posado en la corteza, brilla el cuerpo dorado de esta cigarra, resplandeciente como si el oro mismo hubiera decidido cantar. Su belleza no es común. A diferencia de sus parientes más opacos, esta especie luce un exoesqueleto metálico de color ámbar brillante, con reflejos verdes y cobrizos. Bajo el sol, sus alas traslúcidas parecen vitrales vivos, y sus ojos, compuestos y saltones, capturan el movimiento de todo lo que se aproxima. No canta con la boca, sino con el abdomen, placas vibrátiles que funcionan como tambores. Es un arte biológico, una sinfonía ancestral codificada en músculos y membranas. Este canto no es un mero capricho. Es declaración y frontera. Los machos, al cantar, establecen sus dominios sonoros. Las hembras, al escucharlos, eligen con quién perpetuar la vida. Pero también sirve como escudo. Al cantar todos a la vez, generan una saturación acústica que confunde a los depredadores. Lo que para nosotros es música, para los murciélagos y aves nocturnas es laberinto. La cigarra dorada pasa la mayor parte de su vida oculta. Como ninfa, vive enterrada durante años,
alimentándose de la savia de las raíces profundas. Nadie la ve. Solo cuando el tiempo es el justo, y la temperatura, y la humedad, decide salir. Trepa al tronco, rompe su viejo cuerpo y se convierte en una criatura alada. Ese instante, el paso de lo subterráneo a lo celeste, es una ceremonia que ocurre sin testigos, pero que transforma por completo la historia de un individuo que cantará solo unas semanas, y luego desaparecerá. Científicamente, este ciclo de vida subterráneo, largo y sincronizado, ha fascinado a biólogos por décadas. Algunas especies emergen en años primos para evitar la sincronía con depredadores. Aunque aún no se ha determinado si la cigarra dorada del Valle del Cauca sigue ese mismo patrón. Su aparición masiva tras ciertos inviernos deja entrever una inteligencia evolutiva profunda, como si el bosque mismo calculara la hora exacta del renacer. Un anciano campesino, en las montañas de Dapa, nos contó que de niño creía que las cigarras eran guardianas del verano. Cuando cantan fuerte, el sol vendrá con más fuerza, decía su abuela. Un día, atrapó una y la guardó en una caja de cartón, esperando hacerla cantar de cerca. Pero en el encierro, la cigarra enmudeció. Él aprendió así que hay músicas que solo existen cuando son libres. Desde entonces, nunca volvió a tocar una con sus manos. Cuando el calor del día comienza a apagarse y los cantos se tornan menos intensos, la selva se sumerge en una pausa. Pero esa pausa no es silencio, es transición. Porque cuando la noche se apodera del valle y la oscuridad cubre las ramas como una manta de terciopelo, un nuevo brillo aparece entre los pastizales y matorrales. No es un reflejo ni un espejismo, es luz verdadera. Y no viene del cielo, sino de un ser diminuto con la capacidad de encender la oscuridad. La luciérnaga de los llanos orientales, mensajera luminosa de la noche profunda. El crepúsculo en los llanos no es una caída, es un respiro prolongado. El sol se rinde lento sobre las sabanas infinitas, y el mundo parece detenerse. Los morichales susurran con las últimas ráfagas, y las garzas dibujan su último vuelo antes del descanso. Pero cuando la oscuridad finalmente se asienta, cuando todo lo visible se convierte en silueta, comienza otro tipo de milagro. Aparece la luz, no la que se proyecta desde un faro, sino la que nace desde el propio cuerpo de un ser minúsculo. La luciérnaga, joya errante de la noche tropical, comienza a danzar. No hay un destello igual al otro. Cada luciérnaga emite pulsos únicos, como si fueran notas en una partitura que solo ellas comprenden. La luz no es constante, es una cadencia. Se enciende y apaga con intención, como si cada destello contuviera un mensaje. Y en efecto, lo contiene. Lo que nuestros ojos perciben como un juego hipnótico es, en realidad, un lenguaje complejo, una danza de amor, de territorio, de advertencia y de seducción. La belleza de su luminiscencia radica en la química del asombro. En su abdomen, una reacción entre luciferina, oxígeno y una enzima llamada luciferasa produce esa luz fría, sin calor, pura energía. Es una bioluminiscencia perfecta,
más eficiente que cualquier bombilla creada por el ser humano. Y lo más increíble, su intensidad no proviene del tamaño, sino del propósito. Cada chispa es una declaración de vida. En los llanos, las luciérnagas forman parte del imaginario popular. Se les llama lucecitas del alma o llamas del espíritu, y hay quienes creen que cada una es un mensaje de un ser querido que ya no está. Una creencia sencilla, pero profundamente poética, que da cuenta de la conexión que aún existe entre estas criaturas y las emociones humanas. En las noches sin luna, los niños del Bichada juegan a atrapar su luz entre frascos de cristal, como si quisieran conservar un pedazo del cielo en sus manos. Pero más allá de su mística, la luciérnaga tiene una misión concreta: regula plagas. Sus larvas, voraces, se alimentan de caracoles y lombrices, y en su etapa adulta, algunas especies cazan insectos más pequeños. Son piezas clave del equilibrio de la sabana húmeda, actuando en silencio, como centinelas con luz propia. Y si bien algunas especies no se alimentan como adultas, su presencia sigue siendo crucial para la polinización nocturna y para mantener los ecosistemas con diversidad funcional. Sin embargo, su brillo se ve amenazado. La contaminación lumínica está apagando sus danzas. En zonas donde los postes y vehículos han invadido la oscuridad natural, las luciérnagas se desorientan, no encuentran pareja, no se reproducen. Se extinguen no porque las maten, sino porque no pueden verse entre ellas. Morir por falta de encuentro. Una tragedia tan humana como entomológica. Las luces del progreso, sin regulación, están extinguiendo las luces del misterio. Científicamente, los patrones de destello han sido estudiados por décadas. En Colombia se han identificado al menos 20 especies diferentes, muchas aún sin describir formalmente. Y algunas de estas solo se encuentran en esta región. Su distribución está íntimamente ligada a la humedad del suelo y a la presencia de ciertos tipos de vegetación. Donde las luciérnagas no vuelan, la tierra ha perdido parte de su alma. Una noche, mientras grabábamos en una reserva natural cerca de Puerto Carreño, una niña de la comunidad sicuani señaló una luciérnaga y susurró: "Ahí va el espíritu de los ríos". Su voz era suave, pero su convicción era firme. En su mundo, la luz no es solo física, es simbólica. Y al mirar cómo esa criatura desaparecía y reaparecía entre la maleza, comprendimos que sí, quizás el río canta con luz cuando todo lo demás calla. Y así, cuando la última luciérnaga apaga su lámpara natural, no lo hace con tristeza. Lo hace como quien cede el paso. Porque en lo profundo del bosque húmedo del Putumayo, entre ramas inmóviles que fingen ser parte del aire, otro maestro del camuflaje espera. No se mueve como los demás. No necesita brillar. Porque él se disfraza de lo que no es, engaña al ojo, y vive entre verdades partidas. Es el insecto hoja, espíritu vegetal con corazón de insecto. En lo más profundo del Putumayo, donde el día apenas se filtra entre copas cerradas y la humedad pinta las piedras de verde, habita un ser que no parece estar. Todo en él es camuflaje, espera,
Silencio. Se balancea con la brisa como una hoja más, con nervaduras, manchas y bordes mordidos por la vida. Pero si se observa con el tiempo suficiente, si se detiene el aliento y se agudiza el ojo, el milagro se revela. Lo que parecía vegetal, late. Es el insecto hoja, uno de los maestros supremos del mimetismo, una ilusión perfecta tallada por millones de años de evolución. No hay mentira más bella. Su cuerpo, plano y delicado, imita no solo el color y la textura de una hoja, sino también su desgaste. Algunas especies tienen simulaciones de hongos, de mordiscos de oruga, incluso de puntos secos como si el sol los hubiera quemado. Cada detalle está al servicio de la invisibilidad. Y no es para seducir, sino para sobrevivir. En un mundo donde todo tiene hambre, ser invisible es el don más preciado. Pero este insecto no se limita a fingir con su aspecto. También actúa como una hoja. Cuando camina, se balancea como si fuera movido por el viento. Cuando está quieto, adopta posturas que rompen completamente su silueta. Incluso sus patas, delgadas y aplanadas, se pliegan como pecíolos vegetales. La selva lo respeta. Los depredadores lo ignoran. Solo los más expertos naturalistas logran detectarlo. Y, aún así, a veces dudan de lo que están viendo. Su hábitat está lleno de amenazas. Viven entre las ramas medias de los árboles, en los sotobosques húmedos donde la sombra es casi perpetua. Se alimentan de hojas verdaderas, aunque ellos mismos parezcan una. Son insectos nocturnos, discretos, con movimientos lentos y meticulosos. Durante el día, permanecen inmóviles, confiando en que su disfraz será suficiente. Y la mayoría de las veces, lo es. Su papel ecológico es sutil pero importante. Al ser herbívoros selectivos, ayudan a regular ciertas especies de plantas, evitando que dominen el sotobosque. Y al formar parte de la dieta de aves rapaces y mamíferos insectívoros, sostienen la compleja red alimenticia de la selva. Incluso en la muerte, siguen sirviendo. Sus cuerpos caídos, confundidos con hojas secas, alimentan el ciclo de descomposición y enriquecen el suelo. Desde la ciencia, se les conoce como Filidae, una familia aún poco estudiada en Colombia. Su diversidad es tal que algunos ejemplares podrían representar especies no descritas. En el Putumayo, los biólogos aún encuentran sorpresas en cada expedición. El camuflaje no solo los protege de los depredadores, también los oculta del conocimiento humano. Están aquí desde antes que nosotros, y aún no los comprendemos del todo. Los sabedores indígenas del Alto Putumayo los consideran espíritus del bosque. Según algunas creencias del pueblo inga, el insecto hoja no es un animal, sino una señal. Aparece ante quienes tienen el don de ver más allá. Verlo es presagio de cambio, de decisiones que deben tomarse con paciencia. Por eso, al toparse con uno, algunos se detienen, lo observan en silencio, y luego continúan como si el tiempo se hubiera estirado un poco más. Esa tarde, al filmar en una rama baja cerca del río Mocoa,
Una hoja empezó a moverse contra el viento. La cámara captó el instante en que dos antenas emergieron del borde de la supuesta hoja. El lente tembló de emoción. En ese momento, supimos que lo invisible también reclama su lugar. Que lo pequeño, lo oculto, también merece ser contado. Y justo cuando el sol se oculta tras las copas de los cedros, la selva se vuelve a llenar de un murmullo húmedo. Bajo la corteza de los árboles, entre raíces y senderos de barro rojo, surge una criatura incansable, fuerte y organizada. No necesita disfraz, necesita números. Ella no camina sola, camina con cientos. Ella corta hojas, pero no para comerlas, sino para hacer crecer algo más. Se avecina la llegada de la hormiga arriera del Meta, agricultora milenaria y dueña del suelo que pisa. Cuando el día apenas comienza y la bruma se eleva desde la hierba tibia, se percibe un movimiento sutil que rasga el silencio. No es viento ni sombra, es un desfile. Miles de diminutas figuras marchan en columnas perfectas, portando sobre sus espaldas pedazos de hojas verdes como banderas en alto. Van y vienen sin pausa, entre raíces y piedras, cruzando troncos y riachuelos. Son las hormigas arrieras, las arquitectas del subsuelo, las jardineras invisibles del Meta. A simple vista, podría pensarse que se alimentan de lo que transportan. Pero el milagro está en el propósito oculto. Las hojas que cortan no se comen, son el cultivo. Debajo de tierra, en cámaras perfectamente ventiladas, las hormigas cultivan hongos que se consumen. Ellas son agricultoras desde hace millones de años, mucho antes que los humanos inventaran la azada. Una civilización de millones, organizada sin jerarquías humanas, pero con roles precisos e infalibles. Su belleza no es la del color brillante ni de la forma exuberante, sino la del orden. Cada una cumple su función: cortadoras, cargadoras, soldados, nodrizas, limpiadoras. Una armonía que surge del caos aparente. Cuando una hoja cae, otra ya ha sido tomada. Cuando una soldado se detiene, otra ya la reemplaza. Son la encarnación del trabajo colectivo llevado al arte. La tierra que pisan es rica porque ellas la enriquecen. Su sistema de túneles permite la aireación del suelo, redistribuyen nutrientes y transportan semillas. Donde hay arrieras, hay vida fértil. Muchas plantas han evolucionado en simbiosis con ellas, aprovechando su capacidad de transporte y sus hábitos de limpieza. Sin saberlo, las arrieras regeneran bosques, activan el ciclo de la selva, sostienen al ecosistema desde sus entrañas. Los humanos del llano las conocen bien. Algunos las temen por su mordida poderosa, otros las respetan como símbolo de persistencia. En pueblos campesinos, se dice que una finca buena es donde hay arrieras, pues su presencia es señal de tierra viva. Los niños las siguen con fascinación, observando cómo se abren paso por senderos imposibles. Algunos incluso las han visto cortar líneas de ropa,
o deshojar una planta ornamental en cuestión de horas. No actúan con malicia. Actúan con método. Desde la biología, su nombre es Atta colombica, una de las especies más impresionantes del continente. Su colonia puede superar el 1.000.000 de individuos. La reina, enterrada en lo más profundo, puede vivir más de 15 años y es la madre de toda la colonia. Cuando muere, el hormiguero entero declina. El trono subterráneo cae, y con él, una nación invisible. En una de nuestras grabaciones cerca de Villavicencio, un aguacero repentino cubrió la sabana. Pensamos que todo se detendría, pero ellas siguieron. Cubiertas por gotas, con hojas resbaladizas, su marcha no cesó. Filmamos en silencio durante horas, hipnotizados por su determinación. No corren, no gritan, no dudan. Siguen, como si el mundo tuviera sentido en ese andar silencioso. Pero su existencia no es invulnerable. El avance de la frontera agrícola, los químicos del monocultivo y el pavimento sin alma están eliminando sus rutas. Algunas colonias colapsan sin que nadie lo note. Otras son envenenadas por temor o ignorancia. Destruir una colonia de arrieras no es un acto menor. Es acabar con una ciudad de vida, con una cultura distinta que lleva perfeccionándose desde antes que nosotros. Y cuando la última hoja entra al túnel, cuando la última hormiga desaparece entre la tierra húmeda, algo queda en el aire. El eco del trabajo silencioso. Porque en los Andes altos, donde el aire se vuelve cristal, y las flores parecen hechas de cielo, otro insecto aguarda. Uno que no corta, ni se esconde, ni ilumina, sino que poliniza con dulzura, sin aguijón, sin guerra. Se aproxima la abeja sin aguijón de Boyacá, guardiana de los páramos y tejedora de la miel más pura del altiplano. En la serenidad infinita de los páramos boyacenses, donde el aire es un suspiro frío y las nubes rozan la tierra como un manto etéreo, habita un ser que lleva en su cuerpo la esencia misma del equilibrio. No es la fuerza bruta ni el vuelo estridente lo que define su presencia, sino la delicadeza y la paciencia. La abeja sin aguijón, guardiana de flores olvidadas y tejedoras de redes invisibles, danza con una precisión que desafía el frío y el viento cortante. Su tamaño reducido la convierte en una sombra fugaz entre el matorral, un destello de negro y bronce que apenas se distingue entre las flores silvestres del páramo. Pero la verdadera maravilla está en su labor incansable: polinizar especies que otras abejas no pueden tocar, sosteniendo así la vida de un ecosistema frágil y sublime. Cada vuelo es un acto de magia silenciosa, una coreografía vital que asegura la supervivencia de la vegetación que nutre la tierra y el agua. Sin aguijón, estas abejas no poseen el arma más común de defensa. En cambio, su protección reside en la cooperación, la discreción y un dulce regalo: la miel. No cualquier miel, sino un néctar de sabores complejos y propiedades curativas, guardado en panales ocultos dentro de troncos y cavernas naturales. Esa miel, venerada por comunidades ancestrales, es testimonio vivo de la armonía que puede existir entre humanos y naturaleza cuando el respeto guía la relación.
La estructura social de estas abejas es un modelo de organización silenciosa y eficiente. En colonias pequeñas y cuidadas, cada individuo cumple un papel preciso. No hay prisa, no hay ruido, solo un orden paciente que ha evolucionado para enfrentar los rigores del páramo. Temperaturas fluctuantes, vientos constantes y un paisaje que parece siempre al borde de la transformación. Lo más fascinante es cómo estas abejas han moldeado, y a la vez, han sido moldeadas por la flora del altiplano. Son las únicas capaces de polinizar ciertas flores de frailejones y plantas endémicas, especies que dependen enteramente de ellas para perpetuarse. La extinción de estas abejas supondría la desaparición de muchas de esas flores, un efecto dominó que transformaría radicalmente el paisaje del páramo. En la ciencia, su estudio es reciente y aún escaso, pero creciente. Investigadores han documentado su sensibilidad a cambios ambientales y su dependencia estricta de un hábitat protegido. Son indicadores vivos de la salud del ecosistema, mensajeras diminutas que reflejan la calidad del aire, el suelo y el agua que rodean sus colmenas. En la tradición local, la abeja sin aguijón es símbolo de paz y paciencia, asociada a la dulzura de la vida y a la persistencia en la adversidad. Cuentan los abuelos que escuchar su zumbido es como oír la voz misma del páramo, un susurro que invita a cuidar el hogar común. Esa voz, casi imperceptible, nos habla de la fragilidad y la fortaleza entrelazadas en la naturaleza. Un día, en medio de la neblina, un niño campesino vio como una abeja sin aguijón se posaba con calma sobre la flor de un frailejón. Sin miedo, observó cómo bebía el néctar y luego emprendía vuelo hacia otro destino. Como un mensajero que cumple su deber sin pausa ni aplauso. En esa escena simple, se encerraba el milagro de la vida que sigue su curso. Delicada, invisible y eterna. Así, el páramo continúa, custodiado por seres pequeños pero inmensos en su importancia. El vuelo silencioso de esta abeja es un recordatorio de que, en el reino de lo diminuto, reside el corazón latente de toda la tierra. En este viaje por los rincones más escondidos de Colombia, hemos descubierto que la grandeza no siempre se mide en tamaño ni en ruido, sino en la delicadeza con que la vida se sostiene a sí misma. Los insectos que habitan estas tierras son guardianes invisibles, portadores de un equilibrio tan antiguo como las montañas y tan frágil como una luz de luciérnaga. Son joyas vivientes que, en su vuelo, camuflaje o brillo, nos enseñan que la biodiversidad no es solo un tesoro para admirar, sino un tejido vivo que une el destino de cada criatura, incluida la nuestra. En cada aleteo, en cada marcha silenciosa bajo la tierra, en cada destello fugaz en la noche, reside un mensaje profundo. Cuidar lo pequeño es cuidar el todo. La selva, el páramo, la sabana y la montaña nos hablan a través de estos seres diminutos y poderosos. Ellos nos invitan a mirar más allá de lo visible, a escuchar el susurro de la naturaleza que a menudo olvidamos, y a reconocer que, en la armonía de la vida, cada ser, por pequeño que sea, tiene un papel insustituible. Desde el canal Bichólogo te invitamos a ser parte de esta historia, a suscribirte, comentar y compartir esta pasión por lo invisible pero esencial. Únete a una comunidad que celebra la vida en todas sus formas y tamaños, que defiende la naturaleza desde la ternura y el conocimiento.
Porque juntos, con pequeños gestos y grandes sueños, podemos proteger ese latido esmeralda que nos une a Colombia y al mundo entero.